En este vídeo te voy a explicar lo que, en mi opinión, es probablemente una de las mejores inversiones de este 2024 y no deja de ser 4 fondos indexados. A lo mejor, si eres experto en el tema, alguno lo conoces, pero quédate hasta el final porque estoy seguro que los dos últimos, o prácticamente seguro, que no los vas a conocer. Así que nada, empezamos. Antes de nada te voy a explicar en 30 segundos lo que son los fondos indexados, para que lo entienda cualquier persona. Tú seguramente alguna vez en la vida habrás comprado o habrás oído hablar personas que compran acciones concretas o criptomonedas concretas. Tú puedes comprar acciones de Apple, acciones de Tesla, puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, puedes comprar cualquier otra criptomoneda, acción, etc. El problema de todo eso es que tienes muy poca diversificación, es decir, tú al final estás comprando una acción de Tesla y estás confiando que Tesla sea una empresa que a largo plazo y en el futuro pueda seguir creciendo, venda más coches, venda más productos y gane más dinero. Pero tú realmente no eres adivino, no puedes saber el futuro, no puedes saber si mañana va a salir una empresa que sea competencia de Tesla y Tesla se vaya al garete o baje muchísimo lo que es la capitalización de Tesla o cualquier otro problema que pueda pasar con cualquier empresa. Hace pocas semanas, de hecho, hemos visto el caso de Grifols, que es una empresa farmacéutica muy grande en España, que aparentemente iba muy bien, sus acciones iban bastante bien dentro de lo que cabe en lo que es España, pero de la noche a la mañana las acciones de Grifols cayeron un 20, un 30 o incluso un 35% por un informe que básicamente explicaba que las cuentas de Grifols que decían que iban súper bien, que vendían muchísimo, estaban falsificadas y estaban manipuladas. Entonces son sucesos que tú no puedes prever y que probablemente si compras una acción concreta siempre tienes el riesgo de que pase esto. Incluso comprando criptomonedas. Está claro que aquí nos encantan las criptomonedas, pero cuando compras criptomonedas estás comprando la especulación de que un sector vaya a crecer en el futuro. Probablemente este sector va a crecer, pero no tienes la certeza absoluta. En cambio, cuando compras fondos indexados, siempre estás comprando las 300, las 500, las 3000, las 5000 empresas más grandes y más importantes de un sector concreto, de un país concreto, de una región concreta o incluso de todo el mundo. Entonces, realmente estás muchísimo más diversificado y tienes un pequeño porcentaje de todas estas empresas. Si una empresa va muy bien, va a crecer dentro de la ponderación de este fondo indexado y vas a ganar muchísimo más dinero. Y si una empresa empieza a ir mal, realmente como estás muy diversificado no tienes tanto riesgo y no vas a perder tanto, y además, incluso si lo hace muy mal, va a salir dentro de ese fondo indexado. Entonces es una inversión muy interesante. Por favor, si te gusta el contenido, ya sabes que puedes suscribirte y comentar cualquier tipo de duda que te la responderemos. El primer fondo indexado de la lista es el VT, el Vanguard Total World Stock ETF. Básicamente, si eres experto lo conocerás, pero no te preocupes porque luego te voy a explicar dos más que estoy prácticamente seguro que no conoces. Y si no eres experto no lo conocerás, obviamente, pero te voy a explicar un poco en qué consiste todo esto. Básicamente en este fondo indexado estás comprando un pequeño porcentaje de un total de prácticamente 10.000 empresas. Las 10.000 empresas más importantes de todo el mundo. Obviamente, gran parte de esas empresas están en Estados Unidos, es decir que tienes un porcentaje de empresas en Estados Unidos. Aquí lo podemos ver, el 63% son empresas de Estados Unidos, es decir, SP500 y demás. Pero también lo que me gusta y lo que diferencia a este fondo indexado respecto al SP500 es que también tienes una parte importante, que es prácticamente un 37%, en el resto del mundo. Y esto, la ventaja que tiene es que a día de hoy Estados Unidos es la primera potencia mundial y ha crecido muchísimo y las acciones de todas las empresas han crecido muchísimo. Pero ¿quién te dice que mañana no sea otro país, otro continente o otra zona la que realmente sea la mejor? Se habla de India, de China, de países emergentes. Y creo que tener una exposición a todo el mundo es muy interesante y es lo que me hace estar más diversificado a largo plazo y por eso me gusta tanto. Si ves la distribución de empresas, seguramente la mayoría o las más importantes las vas a conocer. Tienes un pequeño porcentaje de Apple, un 3,66%, un pequeño porcentaje de Microsoft, Amazon, Tesla, Google, etc. Si vas bajando ya empiezan a ser empresas que no conozcas tanto. Pero lo gracioso es esto, que tienes empresas de todo el mundo. Y eso es muy interesante porque tienes una gran diversificación y puede ser realmente una inversión que hagas a 20, a 30, a 40 años. Además, lo que me gusta del VT es que aparte de que tu inversión va creciendo a largo plazo, a medida que las empresas van creciendo, que hay inflación y que todo el mundo va avanzando, también tienes un porcentaje de dividendos, que no es una gran cantidad,
pero que puede estar en torno al 3%. Y es una gran ventaja porque es un ingreso pasivo que te entra a ti cada unos 3-4 meses y que bueno, es un 3% que no es una barbaridad, pero si eres una persona con bastante capital, incluso hay gente que puede llegar a vivir de eso. Y de hecho, si analizamos el VT, los rendimientos desde el inicio cuando salió han sido gigantes. Si hubieses comprado más o menos en 2010, ya no digo en el pico de 2008-2009 porque es muy difícil cuadrar el mínimo, pero si hubieses comprado por ahí, ahora mismo tendrías un rendimiento de aproximadamente el 300%, 250, 300%, que obviamente si es una persona que viene de algunos mercados muy volátiles que le encantan los rendimientos, dirás, no es tanto, pero realmente es una barbaridad. Y ten en cuenta que aquí nos añaden los dividendos, ya que cada 2, 3, 4 meses, como ya he dicho, tienes dividendos y tienes una rentabilidad. Entonces es un ingreso pasivo que además de que tu inversión va creciendo, lo vas teniendo semestre a semestre aproximadamente. El siguiente fondo indexado, si no eres experto no lo conocerás, incluso si ya eres una persona que inviertes en el VT, en el MSCI World, seguramente tampoco lo conocerás. Y es que es un fondo indexado que se llama VNQ. Y es un fondo indexado también de Vanguard, una de las empresas más grandes del mundo, pero lo que hace es replicar rendimientos de empresas del sector de real estate. Y este fondo indexado me parece muy interesante porque tú desde 100 euros puedes estar comprando trocitos de empresas que lo que tienen son activos inmobiliarios que generan rendimientos, que los ponen a alquiler, que los ponen en ventas, que hacen compraventas, etcétera, etcétera. Y indirectamente, desde 100 euros puedes invertir en el mercado inmobiliario, que mucha gente esto no lo sabe y se cree que solo puedes invertir en el mercado inmobiliario desde 100.000, 200.000 dólares si quieres comprarte un piso, pero hay otras formas. Este fondo indexado a día de hoy tiene en su portfolio 161 empresas, que cada una de esas empresas se dedicará a un sector concreto dentro del sector inmobiliario y tendrá una gran cantidad de activos. Habrá empresas que lo que tienen son pisos de personas normales como tú y yo, que básicamente los ponen al alquiler y generan un rendimiento. Habrá empresas que se dedicarán a la gestión de hoteles, habrá empresas que se dedicarán a la gestión de compra-venta de pisos, habrá un poco de todo. Y también la gracia de este fondo indexado es que aparte de ser propietario de un porcentaje de estos pisos, también eres propietario de los beneficios que generen. Y es que estos fondos indexados generan bastante rendimiento y te pagan también cada 2-3 meses los dividendos que generan pues del alquiler de los pisos, de las compraventas de los edificios, de cualquier tipo de actividad siempre relacionado en el sector inmobiliario. Y es un fondo indexado que está muy bien para combinar con el VT porque estás expuesto con el VT a lo que son empresas que tienen productos, ya sea Amazon que venden productos, ya sea Tesla que venden coche, ya sea cualquier tipo de empresa, pero que al final son empresas que venden sus productos. Aquí, en cambio, estás expuesto a empresas que lo que tienen son activos inmobiliarios. Si miramos ya con más detalle los resultados del VNQ, que al final tened en cuenta que es real estate, es decir, mercado inmobiliario, como veis he tenido un muy buen rendimiento, cayó muchísimo en la crisis inmobiliaria del 2008, tened en cuenta que es un fondo indexado que solo está en el real estate, entonces es el sector que más sufrió porque hubo una crisis en el sector inmobiliario en Estados Unidos. En esa época cayó una barbaridad, llegó a caer prácticamente un 77%, que son números similares a lo que cae Bitcoin en un mercado bajista, pero la verdad que fue una crisis muy grande, fue una crisis que duró muchísimo tiempo y el sobrecalentamiento que había en ese momento en la economía era brutal. Ahora mismo se ve complicado que vuelva a pasar algo parecido. Y el rendimiento que ha tenido, teniendo en cuenta antes de esta gran crisis, cogemos más o menos por aquí, ¿vale? Porque si lo cogemos desde abajo de todo, ha tenido un 500% de rentabilidad y siendo sinceros es muy difícil cogerlo abajo del todo. Pues si lo cogemos en un punto medio, también ha tenido muy buenos rendimientos. Si lo cogemos más o menos por aquí, estamos hablando de un 250. En aproximadamente unos 10 años estamos hablando de un 20-25% anual. A lo mejor un poquito menos, ¿vale? Porque sí, 2010 a 2024 son 14 años, un 15-18% anual. Y lo que es muy interesante es que este tipo de fondo indexado da bastante más dividendo que el VT, que puede dar entre un 3 y un 5%. Así que también es una parte de dinero que vas recibiendo mes a mes y es un ingreso pasivo. El siguiente fondo indexado que estoy invirtiendo, este es un poquito más raro, es el MSCI de China. ¿Y por qué de China? Básicamente estoy comprando China a nivel de oportunidad. A lo mejor este fondo indexado no quiero
invertir a 20, 30 años vista, pero creo que China es un muy buen momento para invertir ahora. Si vemos los gráficos, el gráfico no tiene nada que ver con el VT ni tiene nada que ver con el VNQ, es decir, que no es un gráfico que se ha comportado muy bien en los últimos 10 años, pero justamente por eso creo que es una gran oportunidad. Si nos fijamos, ha tenido 3 picos muy bajistas en 2016 y en 2012 y ahora estamos en el tercero. Si realmente volvemos a máximos históricos como estábamos en hace 2-3 años, estamos diciendo que se puede hacer un por 3 de forma más o menos sencilla si es que creemos que China puede remontar. Y la verdad que creo que puede remontar. Este fondo indexado tiene las empresas más importantes de China. Seguramente te sonará Alibaba, te sonarán también a otras empresas dentro del sector chino. Y la verdad que han tenido un muy mal rendimiento en los últimos 2-3 años por diversos problemas. Que no voy a entrar en este vídeo porque si no se haría un vídeo de 30 o de 40 minutos. Pero sinceramente China es un país que en los últimos años, antes de todo este problema, se había desarrollado muchísimo, tiene un capital humano brutal, es decir, que tiene muchísima población y al final el motor que hace que una economía crezca es el capital humano. Es decir, si tienes mucha gente productiva, mucha gente que se forma, mucha gente joven que trabaja, es lo que hace que las empresas y los países crezcan. Por ejemplo, en España la pirámide poblacional es malísima. Cada vez hay gente más mayor, hay gente que no trabaja, hay gente que no tiene productividad, porque al final somos una población muy envejecida y en China pasa justo lo contrario. Entonces, creo que a nivel oportunidad-riesgo es un muy buen momento para entrar en China porque está en mínimos. Y finalmente, ahora sí, el último fondo indexado que estoy invirtiendo a día de hoy es el mismo de China, pero en India. India está teniendo un crecimiento brutal. La economía de India está creciendo cada vez más. Solo tened en cuenta un dato. En los próximos 10 años, India va a generar y se van a graduar más ingenieros que toda la población junta de España. Eso es lo que hablaba de antes, del capital humano, de gente que realmente pueda producir, que haga empresas, que crezcan. Entonces, India es un país que cada día se está desarrollando muchísimo más y a diferencia de China, las acciones de India y de hecho el fondo indexado que estoy comprando de India está creciendo cada vez más y está en un punto mucho más elevado. Por ejemplo, si vemos el gráfico, vemos que está prácticamente en máximos históricos. Así que a lo mejor no es la misma oportunidad que China, que está en un momento muy bajo, pero para acumular un país que está creciendo muchísimo y que va a crecer muchísimo más, creo que sigue siendo un muy buen momento, sobre todo también a largo plazo. Cuando digo largo plazo, mirando a 10-15 años vista, tened en cuenta lo que os he dicho. Hablamos de 10 años, hablamos de un largoplacismo. Mucha gente cuando invierte quiere resultados ya, para mañana, pero los 4 fondos indexados que os he explicado, a lo mejor a excepción de China, que lo llamo más como oportunidad porque está en un punto muy bajo, pero a excepción de este, el resto de fondos indexados, cuando yo invierto no es para mañana sacar la inversión, meterme en el banco y ya está. Es para generarlo a largo plazo, para tenerlo a 10, a 20 o a 30 años. Obviamente no es lo mismo una persona como yo, que soy bastante joven, que una persona de 50 años. Pero si estás en torno a los 25, 50 años, tienes que tener una mentalidad largoplacista e invertir, yo no te digo a 30, 40 años, pero mínimo a 10, 15 años. Y creo que, por ejemplo, estos 4 fondos indexados pueden ser muy interesantes. Antes de acabar, si quieres un tutorial que te cuente paso a paso cómo se pueden comprar todos estos fondos indexados, por favor, da apoyo al vídeo, coméntame, dímelo en el vídeo y voy a hacer un vídeo. Si veo que realmente prácticamente nadie lo comenta, no hay me gusta, si el vídeo no ha funcionado, no voy a hacerlo y ya está, no pasa nada. Pero tened en cuenta esto, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y muchas gracias.